que tal como introdujo Roberto recién, tendrá que ver también con Pentecostés. Hoy es un día muy importante en la vida de la Iglesia del Señor. En todo el mundo celebramos esto, así como yo diría hay 3 o 4 momentos de celebración muy especial, de recuerdo muy especial en la vida de la Iglesia. Uno, gracias Susi, uno tiene que ver con la Navidad, cuando recordamos que por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que se hizo carne, se hizo humano, se hizo como nosotros. Es la expresión máxima del amor de Dios. Recordamos también cuando Él dio su vida por nosotros, allí en la cruz. Y ese hecho de tomar nuestros pecados y asumir Él el costo de esto. Y esto es importante, no es el tema de hoy, pero vale bien subrayarlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es que Dios da por bueno lo que está mal. No es que Dios deja de lado los pecados porque dice, bueno, ¿qué va a hacer? Eran débiles los muchachos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es que Dios toma muy en serio nuestros pecados. Tan en serio que eso nos costaría la vida. Y Él da su vida por nosotros. La gracia de Dios no es complicidad. La gracia de Dios es amor. Alguien paga y Jesús pagó por nosotros. Eso recordamos cada vez que recordamos la muerte del Señor. Pero también recordamos su resurrección. Celebramos que la muerte no fue el último paso. Cristo resucitó. Y eso nos llena de esperanza. Esto tiene sentido, esta reunión, ser hijos de Él tiene sentido en la medida que sabemos que un día nos reencontraremos con Él. Y la otra gran celebración tiene que ver con lo que recordamos hoy. Conforme a las promesas que Dios había hecho, como bien se mencionó esta mañana allí en Joel, llegó el día en que Dios enviaría de su Espíritu, tal como lo había prometido. Él había prometido que estaría con nosotros siempre hasta el fin. Y en aquel día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, esa promesa que el Señor había hecho siglos antes se cumplió y derramó su Espíritu. Y cada uno que es hijo o hija del Señor, tenemos ese Espíritu del Señor. Pero el Señor sigue derramando su Espíritu, porque hay muchos que no son hijos e hijas del Señor. Y el Señor prometió hacerlo sobre toda carne. No sabemos los límites de eso. Por eso también seguimos orando, Señor, derrama de tu Espíritu. Porque hay muchos todavía, muchísimos, miles de millones, que están viviendo sin la presencia del Espíritu del Señor. Por eso ahí va también nuestra oración. Claro que tenemos el Espíritu del Señor y es lo que celebramos, es lo que nos llena de gozo. Es el sello que tenemos que nos marca como sus hijos. Y hoy justamente en esta mañana quisiera que pensáramos un momento sobre frutos de Pentecostés. Recordando lo que venimos hablando aún en este día y otras veces hemos hablado, y de paso los que nos siguen, les remito al mensaje de la primera semana de abril de este año cuando hablamos sobre el Espíritu Santo. Pero hoy queremos hablar de los frutos de Pentecostés. Es cierto
que tenemos el Espíritu del Señor, lo afirmamos 1000 veces. Pero también es cierto que así como aparece una promesa del Espíritu y llegamos al punto cuando Dios envía ese Espíritu, una vez que el Espíritu está en nosotros, hay otra palabra que menciona allí en Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice: no apaguéis el Espíritu. Así como es verdad que el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros, es su promesa, Él lo ha cumplido y de eso se trata, y es lo que celebramos, no olvidemos la otra cara de esa moneda, que muchas veces, teniendo por supuesto el Espíritu del Señor, con nuestras actitudes, apagamos ese Espíritu. Es una manera de referirse a que tenemos tapado, oculto, ignorado, arrinconado lo que el Señor se ha propuesto hacer en nosotros. Y esta es la otra verdad. Y es una pena ver cómo muchos cristianos, con el Espíritu, no negamos eso, viven vidas totalmente secas, apagadas, frustradas, espiritualmente miserables, sin nada. Y no porque no tengan del Espíritu, porque ese Espíritu que intentó llenar toda la vida es una manera de expresarnos, ¿no es cierto? El Espíritu es una persona, no es un líquido que anda llenando más o menos, pero es una forma de decir, así como usted también habla cuando alguien está alegre, dice: oh, está lleno de alegría. ¿Y qué? ¿Usted fue al supermercado y compró 3 kilos de alegría? No, es una manera de expresarnos. Y nos expresamos diciendo: qué pena cuando no podemos vivir en esa plenitud del Espíritu y cuánto nos perdemos. Así que en esta mañana queremos pensar brevemente en esto y quiero leer un texto de Hechos muy conocido, Hechos 2, 41 al 47, que nos habla algo, y muchas veces hemos predicado de esto, pero vale recordarlo. Hechos 2, 41, 47. Así pues, los que recibieron su mensaje, está hablando acá del mensaje de Pedro, cuando vino Pentecostés, vino el Espíritu y la gente se preguntaba qué está pasando, y Pedro se levanta y trata de explicarle que esto era lo que Dios había prometido, y dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Eso sí que era poder de Dios. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse, unánimes, en el templo ni un solo día. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué cuadro tremendo, ¿no es cierto? Qué foto espectacular. Claro que esto no lo vivieron eternamente, pero dígame si no podemos desear algo similar. Qué presencia del Espíritu, qué fruto del Espíritu. Y eso es justamente lo que queremos que el Señor, o intentamos que el Señor nos hable en esta mañana. Porque esa presencia del Espíritu que está en nosotros produce frutos cuando dejamos que produzca frutos. Produce lo que ha venido a producir cuando en verdad abrimos nuestro corazón, cuando nos corremos de la religiosidad
Y en verdad anhelamos, y yo quisiera de alguna forma poder transmitir esto en esta mañana, que usted y yo podamos anhelar que este mover poderoso del Espíritu del Señor sea una realidad en nuestras vidas y también en esta comunidad. Lo anhelamos, soñamos. Recién en los anuncios se dijo que estamos por cumplir 40 años y hemos visto muchísimo de la gracia y de la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? No hemos visto nada comparado con lo que Dios quiere hacer. Somos muy agradecidos por todo lo que hemos visto, aún por milagros que hemos visto, sanidades que hemos visto, liberaciones que hemos visto, prosperidad que hemos visto. Estamos muy agradecidos, enormemente agradecidos. Vamos a celebrar con gratitud a Dios la fidelidad de Dios. Pero no hemos visto nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Nada puede conformarnos cuando vemos la grandeza de la manifestación del Espíritu del Señor. Por eso quiero invitarle a que estemos verdaderamente abiertos a la obra sobrenatural. Eso es Pentecostés, la obra sobrenatural de Dios y la intervención de Dios en la vida de la iglesia, de sus hijos, en cada uno de nosotros. Dios quiere sacudirnos de nuestra rutina de la fe y quiere que vivamos abiertos y anhelantes de las iniciativas divinas y de lo sobrenatural. El Señor es el que edifica la iglesia y lo hace con poder y con gloria. No le tenga miedo a lo sobrenatural, porque de eso se trata. La iglesia plena del Espíritu del Señor es una iglesia que se moverá en lo sobrenatural, porque seguimos a un Dios que es sobrenatural. La iglesia no es una mera institución, no es una mera organización religiosa, no es un grupo de autoayuda, no es un espacio para que estemos felices. Gracias a Dios sí estamos. La iglesia es expresión del reino del Señor. Y una iglesia donde el Espíritu se mueve con total libertad aprenderá a moverse en lo sobrenatural. Para lo natural no necesitamos a Dios. Hemos aprendido a hacerlo, más o menos. En nuestro caso particular, 40 años, la iglesia tiene, claro, más de 2000 años, pero aún en nuestra breve vida, más o menos sabemos cómo hacer las cosas. Hemos aprendido. Somos personas que nos gusta hacer las cosas bien, no siempre salen. Pero si la iglesia fuera solamente producto de nuestras capacidades y habilidades, lograríamos tener un montón de gente contenta, entretenida, movilizada, pero sin vidas transformadas. Y uno de los dramas de la iglesia hoy, no solo en la congregación local, hablo de la iglesia universal, es que hay muchas vidas, poca transformación.
Por eso la iglesia ha perdido su condición de sal. Porque ser sal conforme al reino no es una cuestión de buena voluntad o de simple protesta. Es poder levantarse en el poder del Espíritu a confrontar todo lo que atenta contra los valores del reino del Señor. Por lo tanto, la iglesia no puede desarrollar a plenitud su misión, su razón de ser, si no es con una manifestación sobrenatural de Dios. No estoy hablando acá de milagrería barata, no estoy hablando, y usted me conoce, de emocionalismo superficial. No estoy hablando de eso. Pero cuidado, no deje que los prejuicios le impidan anhelar lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Hemos visto muchas cosas, muchas exageraciones en nombre del Señor, muchas distorsiones en nombre del Espíritu, mucho fanatismo atribuido a mover del Espíritu del Señor. Todo eso es verdad, todo eso es cierto, lo hemos visto de mil maneras. Pero que nada de eso le quite el hambre y la sed de un mover poderoso y sobrenatural de parte de Dios. Cuanto más caminamos en el pastorado, cuanto más caminamos en la tarea de ayuda, de aconsejar, de acompañar, cuanto más lo hacemos, más somos conscientes de nuestra enorme limitación. ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar la mente, el corazón de un hijo, de un esposo, de una esposa? ¿Cuántas veces quisiéramos tener una pequeña cuota de poder cuando vemos vidas que desbarrancan, perdidas? Y oramos y esperamos, pero cuanto más ministramos y cuanto más en contacto estamos con esas realidades, llegamos a la conclusión que solo una manifestación sobrenatural de Dios puede transformar las vidas y las circunstancias. Eso es Pentecostés. Eso es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Acá en el texto de Hechos 2 nos muestra en el comienzo esos frutos, y brevemente quisiera solamente mencionarlos, porque es fruto de la obra del Espíritu. Dice que estaban, en primer lugar, firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Todo mover del Espíritu del Señor nos va a llevar a amar la palabra de Dios, a amar las enseñanzas que tenemos allí. A veces, con dolor, vemos como algunos confunden espiritualidad con ignorancia. Es más, algunos dicen, cuidado que la letra mata. Cuando están hablando de estudiar la palabra de Dios, hace 2000 años que la iglesia, solo la iglesia, no el pueblo de Dios, que tiene muchos más milenios, por supuesto.
Y si no amamos la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios ha hecho, si no sabemos lo que Dios ha estado hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ignorancia no es espiritualidad, tampoco sabiduría humana, tampoco intelecto humano. No estoy hablando de eso. Pero estoy en verdad hablando de ese amor por lo que Dios ha hecho, de ese devorarnos de la palabra del Señor. La verdadera espiritualidad jamás nos apartará de las enseñanzas. Por el contrario, nos llevará a conocer más de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Siempre lo hemos dicho, poder de Dios sin enseñanza deriva en fanatismo. Ahora, enseñanza sin poder es literalismo muerto. Por eso Jesús fue el que dijo, erráis cuando ignoráis las Escrituras y cuando ignoráis el poder de Dios. Pentecostés, fruto de Pentecostés, es un amor renovado por la palabra de Dios. Y es un apasionamiento por conocer lo que Dios ha manifestado. Dice también el texto que leímos como fruto de Pentecostés, que estaban firmes en la comunión. Koinonía es la palabra que usa. Que es como pueblo del Señor, llenos del Espíritu del Señor, disfrutar de la comunión unos con otros, de compartir, de expresar generosidad. Es lo opuesto a cualquier intención de vivir la fe de manera individual, aislada, como la corriente de hoy día nos quiere impulsar, ¿no es cierto? Un mundo totalmente aislado de personas aisladas. Y algunos piensan que pueden vivir plenamente la fe de esa manera, aislado. Es imposible, es imposible. No es el propósito de Dios. Dios siempre pensó en categorías de familia, Dios siempre pensó en categoría de pueblo, Dios pensó en categoría de iglesia. Y uno de los frutos que vemos acá primero de la manifestación de Pentecostés es esa intención. Dice que estaban juntos, compartían todas sus cosas, se mantenían firmes en la comunión. Y usted me dirá, pastor, y podíamos pasarnos la mañana entera hablando, ¿no es cierto?, de las razones por las que tenemos para estar aislados. El hermano que te hizo mal, el otro que no te miró. Sí, porque para venir a la iglesia tenemos ciertas neuronas a flor de piel. ¿Qué pasó, hermano? Ay, no, el domingo fui y no me miró. Estoy suponiendo que cuando vas a la cancha de River todos te abrazan, te miman, qué bueno que viniste. Ninguno te orina encima ni te insulta. Nadie me llamó. La iglesia no es un call center. ¿Necesitas algo? Vení y decilo, si estamos para servir. Quiero decirles algo. Hace unos días tuve un accidente, se me rompió la bola de cristal. Seamos maduros, llenos del Espíritu. Porque cuando el Espíritu en verdad se manifiesta plenamente en nosotros, amamos la comunión a pesar de. Y amamos la generosidad. Y amamos el poder estar con otros.
Y no negamos problemas, no negamos dificultades, no negamos situaciones difíciles. Lo que estoy diciendo es que la salida no es aislarnos, no es el individualismo. La salida es buscar que Dios nos llene de tal manera de su Espíritu que amemos la comunión, que amemos el compartir, que amemos el poder abrazarnos y el poder reconocernos. Dice que estaban, el texto que leímos, firmes en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia, una comunidad que adora a Dios, que celebra la comunión, que celebramos juntos lo que Dios hace, y también una iglesia que ora. Y esto dice que lo hacían allá, ¿no es cierto?, tanto en la iglesia, en el templo, como en las casas. Cuando en verdad el Espíritu del Señor toma control de todos nosotros y se manifiesta en nosotros, ya sea en lo institucional como en lo informal, nos deleitamos de ser parte del pueblo del Señor. Es una manifestación del Espíritu del Señor. Yo bendigo a Dios por tantos hermanos y hermanas que hay diferentes grupos en la iglesia con diferentes intereses y se juntan y oran por acá y trabajan por allá y hacen lo otro y crean espacios de comunión. Dios bendiga a cada uno. Allí hay manifestación del Espíritu del Señor. Firmes en compartir el pan y en las oraciones. Alegría y generosidad. Y por último, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que claro, la iglesia en verdad el testimonio más fuerte que tiene es el testimonio de vida. Cuando otros pueden vernos y decir, yo quiero vivir como ese. Y lo venimos diciendo últimamente, ¿no es cierto?, cuando estamos alentando a la misión y hablábamos hace poco de una vida en misión. Estamos hablando de esto, cuando el Espíritu de Dios gobierna toda nuestra vida, cuando Él se mueve con libertad. En verdad, la predicación más poderosa que tiene la iglesia es su estilo de vida. La predicación más poderosa que tenemos cada uno de nosotros es nuestra propia vida, nuestro ejemplo. Las palabras acompañan eso. Las palabras, digamos, tratan de explicar eso. Pero el mensaje más poderoso son vidas transformadas, hogares transformados. Y una iglesia que pueda ser modelo, ejemplo de comunión, de verdad, de justicia. Para eso está la iglesia. Y ese debe ser el modelo de iglesia. Modelo de iglesia no es solamente cuestiones religiosas, que es también. Ser una iglesia modelo del reino no es solamente una iglesia que cante, que adora bien o que predique bien. Está buenísimo eso. Pero es más. O sea, una iglesia llena del Espíritu del Señor será una iglesia que con su estilo de vida, con su palabra, con sus acciones, refleje lo que Dios quiere. Y para eso se necesita que el Espíritu de Dios tome control de todo nuestro ser. No es con religiosidad, es con el Espíritu. ¿O no es lo que dice la palabra del Señor? No es con fuerzas ni con ejércitos, mas con el Espíritu, dice el Señor. No peleamos en la carne, no luchamos en la carne, pero una iglesia que en verdad se levanta en el poder del Espíritu del Señor y que vive de acuerdo a esas verdades. Y esas verdades, quiero volver a insistir, no solamente tiene que ver con estilo de vida, vivir bien, tener una buena familia, claro que sí, es muy importante, y una vida que sea ejemplo de honestidad, de transparencia.
pero también como iglesia, una iglesia que sea profética, no muda, como la que tenemos hoy. Suena muy fuerte, aterrador, el silencio de la iglesia hoy. Hay mucho silencio frente a tanta iniquidad. Hay mucho silencio. La semana pasada, una hermana de la iglesia me trajo unos libros sobre lo que se está enseñando de ESI, la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Una basura diabólica que pone en práctica el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hágase cargo. No se escucha nada. De esperar que una iglesia llena del Espíritu diga algo al respecto. Unas situaciones que vivimos hoy. Desde un presidente que se la pasa maldiciendo a medio mundo. No me ponga a mí ningún partido político. No me meta en esas cuestiones a mí. Pero no me puedo callar. O venimos a jugar al Evangelio. Y de ahí para abajo, habría para cada uno. Mucho silencio, mucho silencio. Por eso, esa iglesia llena del Espíritu de Pentecostés, a los poquitos días, los empezaron a perseguir, a sacrificar. Poquitos días después de Pentecostés, ya mataron a Esteban, primer mártir de la iglesia. Y no lo mataron porque cantaba coritos. Lo mataron porque su mensaje atentaba contra los poderes de ese mundo. Eso es Pentecostés. De eso estamos hablando. Frutos de Pentecostés. Una iglesia que ama la palabra, una iglesia que sabe vivir en comunión, una iglesia que adora y que ora, y una iglesia que con su vida es mensaje, es avanzada del reino, es luz en medio de las tinieblas. Esa es la iglesia. La iglesia que entendemos soñó el Señor. Y es la iglesia que anhelamos ser. Señor, que tu Espíritu nos llene. Otra manera de decir, Señor, que tu Espíritu tome tanto control de nosotros, que no dejes librado nada a lo que seamos capaces. Ven, Señor, una vez más. Señor, es cierto que tu Espíritu vino en Pentecostés, pero muchas veces hemos apagado ese Espíritu. Te pedimos, Señor, en estos días,
Que tu Espíritu vuelva a brillar en nosotros. Vuelva a tomar control de todo lo que somos y hacemos. Pentecostés, y terminamos. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no es religión, sino vida. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no son mandatos, sino abrazos. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no es individualismo, sino cuerpo. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no es activismo, sino servicio. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no es conformismo, sino subversión. Pentecostés nos recuerda que el Evangelio no es mérito, sino gracia. Que el Evangelio no es discurso, sino escucha. Por eso les habló a cada uno en lo que podían entender. Que el Evangelio no es silencio, sino mensaje. Que el Evangelio no es debilidad, sino poder de Dios. Oramos para que el Espíritu se mueva con libertad en nosotros, llene nuestras vidas y nos transforme en siervos alegres y comprometidos con Él. Espíritu de Dios, muévete en cada uno de nosotros. Oramos. Amado Señor, recordamos una vez más en esta mañana esa manifestación poderosa, sobrenatural de la venida de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que hoy habita en nosotros, pero que tantas veces, Señor, hemos apagado, entristecido, ocultado, disimulado con nuestra religiosidad, con nuestro activismo, con nuestras ideas brillantes, con nuestros silencios. Señor, renueva ese Pentecostés en nosotros y en esta comunidad. Lo necesitamos. Señor, queremos que, ya que estás, tomes control de todo. Señor, no permitas que nuestros prejuicios y temores nos priven de vivir una vida plena de tu Espíritu. Señor, nos abrimos a vos. Señor, derrama en nosotros de tu gozo, de tu paz,
de tu poder transformador. Señor, sácanos de nuestros silencios, que seamos en verdad una iglesia profética. Señor, no estamos para agradar a todos, estamos para agradarte a vos. Danos valor, Señor, el que tu Espíritu da. Señor, que este sea un tiempo de manifestación sobreabundante de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta amada comunidad de fe. Lo esperamos, Señor, y lo anhelamos. Lo deseamos cada día. Hazlo otra vez, Señor. En tu nombre. Amén.